Vamos a abrir nuestra palabra en Mateo 11, versículos 7 al 19. Yo les había dicho la semana pasada que si nosotros queremos tomar toda la sección literaria o todo el párrafo o todo el tema, tenemos que ir del versículo 1 al versículo 19. Es toda una sección, pero nosotros lo hemos separado en dos secciones para tratar cada tema. Y nosotros hemos visto en la primera sección cómo Juan el Bautista, desde las sombras de la prisión, envió a sus discípulos a Jesús a preguntarles una pregunta que, si uno lo lee fuera del contexto, suena como: este Juan el Bautista ni siquiera sabía quién es Jesús. La pregunta es: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y la duda del más grande de los profetas es lo que tenemos aquí. Y esta duda nos mostró que incluso los siervos más fieles pueden tambalearse cuando sus expectativas chocan con la soberanía de Dios. Ustedes recuerdan que Juan el Bautista estaba esperando fuego y ceniza. Eso es lo que predicaba. El Mesías viene con fuego. Pero en prisión, sirviéndole al Señor, él se entera que este Mesías estaba comiendo con incrédulos, estaba trabajando con los pobres, y él se preguntó: ¿y el fuego y la ceniza dónde están? Y ahí viene la pregunta: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Pero ahora Jesús cambia el foco de atención. Los discípulos de Juan ya se van a ir y él vuelve hacia la multitud de los que lo han escuchado. Yo cuando leí esta porción me recordé cuando nuestras mamás nos estaban hablando a algún hermano por algo que hacía, por algo que hizo, y nosotros estábamos escuchando ahí de chismosos, y de un momento a otro nuestra mamá se gira hacia nosotros y nos empieza a hablar a nosotros también sin tener nada que ver. Eso lo sentí, pero en este caso ellos sí tenían algo que ver, porque Jesús conocía el corazón. Entonces los discípulos de Juan habían venido con esta pregunta, ya se estaban yendo, y Jesús se vuelve hacia la multitud que estaba escuchando la pregunta de Juan el Bautista. Y la pregunta ya no es sobre la identidad de Juan, porque todos sabían quién era Juan, ni siquiera sobre las dudas de Juan. La pregunta se vuelve personal y directa para cada uno de los que están ahí, y para nosotros también. La pregunta ya no es quién es Jesús. La pregunta es: ¿qué harán ustedes con el Rey que Dios ha enviado? ¿Qué harán ustedes? Porque una cosa es tener preguntas sinceras en medio del sufrimiento como Juan, pero otra cosa es ser un incrédulo y rechazar lo que el Señor ha enviado. Y este pasaje gira alrededor del mismo tema, una verdad incómoda que nos tiene que confrontar, y es el privilegio de conocer la verdad, y ese privilegio no garantiza un corazón transformado. Por más que uno tenga la verdad absoluta, la verdad de Dios, la verdad en la palabra de Dios, eso no significa que uno tenga un corazón transformado. Si le estoy sincero, eso me preocupa mucho, porque yo tengo a cargo a una hija. Y no porque mi hija crezca en un hogar donde el pastor es su papá y le estemos enseñando constantemente sobre la palabra de Dios, no significa que ella va a tener un corazón transformado. Eso no es garantía. Entonces lo mismo pasa con todos nosotros. El que nosotros vengamos a la iglesia o creamos que somos cristianos, y si lo somos, no garantiza que los que estén alrededor tengan un corazón transformado. Por más verdad que nosotros le demos, no garantiza el corazón transformado. Eso es lo que tenemos aquí. Esa es la verdad cruda del pasaje. De hecho, cuanto mayor es el privilegio, mayor es la responsabilidad. Mientras más sabes, más responsabilidad tienes. Mientras más se te ha revelado, más responsabilidad tienes. Y más grave es el peligro de un corazón que, habiendo visto todo, habiendo escuchado, habiendo aprendido, se ciega. Más grave todavía es. Y otra vez, me preocupa esto, porque mientras más se le revela a los hijos, más graves son las consecuencias de un corazón duro.
Y esto es precisamente lo que veremos en este texto. Jesús confronta a una generación que lo tuvo todo. Siempre me pregunté, cuando hablamos sobre hechos, sobre la vida de Pablo, ¿quién, escuchando a Pablo, no se convertiría? Pero sucedió, que escuchando a Pablo no se convirtieron. Y teniendo al mayor de los maestros como Jesús, ¿quién, escuchando a Jesús, no se hubiera convertido? Pero sucedió que aún escuchando a Jesús lo rechazaron y lo condenaron. Entonces, aún teniendo la verdad, conocer la verdad, eso no garantiza tener un corazón transformado. Esta generación a la cual Jesús se va a referir ha tenido el más grande de los profetas predicando en el desierto, Juan el Bautista, el más grande de los profetas, el mayor de los profetas, el que vio al Mesías. Los otros profetas del Antiguo Testamento hablaban del Mesías, pero Juan el Bautista conoció al Mesías. Fue el más grande de los profetas. Esa generación ha tenido al mismo Hijo de Dios en medio de ellos, sanando, enseñando, anunciando el reino. Han visto milagros que confirman la identidad de Jesús. Pero a pesar de todas esas cosas, no creyeron. Y Jesús no se queda callado, no pasa por alto la incredulidad. No la excusa, más bien la expone, la confronta, la juzga. Porque el problema no es la falta de evidencia, el problema es el estado del corazón. Entonces, por más que hagamos que Juan el Bautista, que Jesús, que el Pablo y los apóstoles resucitaran y nos hablaran o hablaran a alguien, el problema no es la falta de evidencia, el problema está en el corazón. ¿Y qué había en el corazón? Esta generación estaba llena de orgullo, se creían capaces de juzgar a los mensajeros de Dios y decían, bueno, este Jesús hace milagros, dice cosas que son verdad, pero yo creo que no es el maestro. Llenos de orgullo, ellos juzgaban a los mensajeros de Dios. Tenían comodidad, querían un mensaje que se ajustara a su estilo de vida, no un mensaje que los llamara al arrepentimiento. No les gustaba que les digan pecadores. Entonces, como no les gusta o tener ese título de pecadores, entonces rechazaban el mensaje. Y era una generación rebelde que no quería someterse a la autoridad de Dios, quería mantener el control de su pobre conocimiento de las circunstancias. Era una generación dura, un corazón muy duro, que habiendo visto tanto, sus corazones habían endurecido en lugar de quebrantarse. Yo me pregunto en cuanto a los que no creen en Dios, a los ateos, viendo la obra de Dios solamente al abrir sus ojos, ¿cómo es que alguien no cree que hay un Dios? Pero ese es el corazón de la generación a la cual Jesús se está refiriendo, y también es la generación en la cual nosotros vivimos. Y esta es la advertencia para nosotros también hoy, porque nosotros no podemos presumir de nuestro conocimiento bíblico, de nuestra asistencia a la iglesia, de nuestra tradición religiosa o incluso de nuestra experiencia con Dios como si fuera un privilegio y ya. El privilegio sin una respuesta de fe, sin una forma de vivir, de pensar, de actuar, de sentir, se convierte en un testigo en nuestra contra. El mismo sol que derrite la cera endurece el barro. La misma luz que nos guía a unos hace ciegos a otros, y el mismo evangelio que salva a unos condena a otros. También recuerdo cómo la sociedad, cómo la cultura festeja la Navidad. Todos los años me sigo preguntando lo mismo: ¿qué festejas? Porque algunos festejan que Jesús vino, pero otros festejan que van a ser enjuiciados. ¿Qué festejas? ¿Por qué de todo esto? Porque la diferencia no está en la luz, sino en el corazón que la recibe. Por eso hoy vamos a dividir el sermón en 3 partes que nos van a mostrar esa verdad.
Y mis hermanos, les invito a abrir sus corazones y oídos, porque el Rey va a hablar esta mañana. Esto me lleva a mi primer punto. El Rey exalta al mensajero que preparó el camino, versículo 7 al 11. Lo leo. Mientras ellos se iban, ¿quiénes? Los discípulos de Juan. Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Pero, ¿qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Miren, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes. Pero, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Si les digo, y uno que es más que un profeta, este es quien está escrito: mira, yo envío mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino delante de ti. Versículo 11. En verdad les digo que entre los nacidos de mujer no se ha hallado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. ¿Qué salieron a ver? Esa es la pregunta que repite Jesús. ¿Qué salieron a ver? Entonces, mientras los discípulos de Juan se alejaban, Jesús no se dirige a los discípulos, sino a la multitud, y les pregunta: ¿qué salieron a ver? Acaban de escuchar la pregunta de Juan desde la cárcel, y muy probablemente muchos de ellos comenzaron a pensar: si Juan el Bautista, siendo uno de los profetas, dudó, quizás nosotros estamos equivocados. Tal vez o Juan el Bautista no es el hombre que dijo ser, o tal vez Jesús no es el hombre que Juan el Bautista estaba esperando. Entonces toman a Juan el Bautista porque es una persona conocida y empiezan a dudar sobre lo que están viendo. Pero esta es la verdad, mis hermanos. Una pregunta nacida en medio del sufrimiento no desacredita toda una vida de fidelidad. La duda momentánea de Juan el Bautista no invalida la obra que Dios hizo por medio de él. Y un momento de debilidad no va a borrar una vida de obediencia. El Señor no va a juzgar a sus siervos por un momento de debilidad y las preguntas que tengamos. Él va a juzgar por las obras que nosotros hacemos en contra del Evangelio o en contra de lo que Dios ha establecido. Eso va a juzgar. Las dudas de un hombre fiel son parte del camino del hombre fiel. Y todos vamos a tener dudas. Nuestro conocimiento, nuestro juicio ha sido alterado por el tema del pecado, entonces vamos a tener dudas acerca del camino. Y a veces Cristo va a actuar de forma completamente distinta a lo que nosotros estamos esperando. Hacemos todas las cosas bien y resulta que todo nos va mal. Hacemos todas las cosas mal y resulta que todo nos va bien. A veces Dios actúa de diferente manera. Y empezamos a dudar si el pecador, siendo pecador, prospera, ¿por qué el cristiano no prospera? Y empezamos a dudar. Eso es parte de la vida. El hombre fiel duda, tiene dudas, y eso no es digno de juicio. Lo que es enjuiciado son las obras que van en contra del Evangelio. Entonces, antes de que la multitud saque una conclusión equivocada, Jesús defiende públicamente a Juan y lo hace mediante 3 preguntas que todo engloba. ¿Qué salieron a ver ustedes al desierto? La primera pregunta dice: ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Esos fueron a ver? En aquel tiempo las cañas alrededor del río eran frágiles. En estos días estoy tratando de volar una cometa. No sé si en sus tiempos lo hacían, pero creo que es un buen recuerdo. Ya no se hace como antes de ir a coger, armar. Ahora se compra, $2 cuesta, por si acaso, ¿no? Toda una cometa. Pero esas ramitas, esos
Esas cañas que se utilizaban para las cometas nos pueden dar una idea de cuál era el tipo de cañas al cual se está refiriendo Jesús. Porque esas cañas que crecían a lo largo del Jordán eran frágiles, se doblaban con cualquier brisa, eran un símbolo de debilidad e inconstancia. Entonces, Jesús pregunta, ¿acaso Juan el Bautista cambiaba de opinión? ¿O la popularidad lo hacía cambiar? ¿Ese es el tipo de hombre al cual ustedes fueron a ver? Claro que no. Juan el Bautista era tan firme, tan fiel a la verdad, que eso lo llevó a la prisión. No era una caña, era una columna. Entonces, ¿qué fueron a ver ustedes? ¿Una caña sacudida por el viento? Claro que no. Fueron a ver a Juan el Bautista, un hombre fiel. La segunda pregunta es, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? Los profetas, especialmente en el tiempo de la maldad nacional de Israel, no eran hombres de palacio. Los profetas en el Antiguo Testamento, como Elías, se escondían en el desierto y posiblemente ellos no tenían ni qué vestir. No eran hombres de buen vestir. Y Juan, como él vestía con piel de camello, entonces Juan era un profeta en el cual nosotros podemos ver qué es un profeta. Y la grandeza delante de Dios no se mide por el lujo o la posición social, sino por la fidelidad a la misión. Entonces Jesús les pregunta, ¿qué fueron a ver ustedes? ¿Un hombre bien vestido? ¿Con opulencia? ¿Un hombre de palacio? ¿Qué fueron a ver? No, fueron a ver a Juan el Bautista, un hombre que se vestía con piel de camello, que se había quitado todo lo que poseía o no quería poseer nada. Y ese era Juan el Bautista, así que no es un hombre como los que tenemos en los palacios. La tercera pregunta es, ¿qué salieron a ver? A un profeta. Y aquí Jesús eleva la respuesta, porque si Juan era un profeta, Jesús le dice, es más que un profeta. Había pasado 4 siglos de silencio profético en Israel y de repente Juan interrumpe como la voz de Dios. Y Juan el Bautista es el cumplimiento de la profecía de Malaquías. ¿Qué dice Malaquías 3:1? Si lo quieren anotar, yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Entonces, 400 años de silencio, no había profetas por 400 años. Y Juan el Bautista se mete en la historia, cumpliendo la profecía de Malaquías. Y Juan el Bautista es el anunciador directo de Jesús, el Elías que había de venir, como dice en Malaquías 4, y su misión era monumental porque era preparar el corazón para el pueblo, porque el rey ya venía, ya estaba ahí. Entonces, la verdadera grandeza no se mide por el reconocimiento de los hombres. Y Jesús les pregunta, ¿a quién fueron a ver? A un profeta que se vestía bien, a un profeta que cambiaba de opinión según las circunstancias y según la popularidad. ¿A quién fueron a ver? A Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el más grande porque cumplió la misión de Dios. Y sin embargo Jesús declara que él también es el más pequeño, que se traduce como el ministro, el menor. ¿A quién fueron a ver? Porque Juan el Bautista fue el más pequeño del reino. Y por ser el más pequeño en el reino, posee un privilegio aún mayor. Que de hecho el texto no infiere esto, pero sí es una clara evidencia de quienes predican el Evangelio. ¿A quién fueron a ver? Y si Juan el Bautista, siendo Juan el Bautista con todas estas características, tuvo una duda, esa duda no desacredita su misión. Entonces, ¿por qué dudan? Es que no hay que juzgar la obra de Dios por las circunstancias, sino la fidelidad de su palabra. Juan terminó en la cárcel, pero los ojos de Cristo seguían estando con él. Dios no mide el éxito con el tema del mundo. Él honra a quienes fielmente perseveran en la misión, y ese es Juan el Bautista. Así que antes de que alguien diga, pues
no creo que Juan el Bautista sea el profeta, no creo que Jesús sea el profeta, porque los dos estaban unidos. Jesús les dice a quién fueron a ver, a Juan el Bautista, y él tiene todas las características del que ha de venir. Mi segundo punto es: el reino requiere una respuesta decidida, porque Jesús, en el primer punto, Jesús está estableciendo quién es Juan el Bautista y por ende quién es él. Pero fíjense en lo que está pasando. Versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista, y aclarado quién es Juan el Bautista, hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo conquistarán por la fuerza, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren aceptarlo, él es el Elías, el que ha de venir, el que tiene oídos que oiga. Entonces es probablemente el pasaje más difícil de interpretar del capítulo, y por eso quiero irlo tomando con pinzas, porque todavía me acuerdo de mi juventud, donde yo tomé este texto, y cuando lo estudié verdaderamente dije, wow, estaba equivocado. Es un pasaje difícil, así que permíteme ir un poquito más lento, porque Jesús cambia el enfoque del mensajero al mensaje. Y la verdadera respuesta no es admirar a Juan, eso no es lo que Jesús está haciendo, sino entrar en el reino que él mismo está proclamando. Entonces, el versículo central de esta sección, en otra versión lo dirá de esta manera: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan lograrán aferrarse a él. ¿Qué significa esto? La palabra griega para avanzar con violencia, que es biazo, y la palabra griega los que se esfuerzan, biastes, pueden tener un doble filo, y aquí voy a hablarles sobre este doble filo. Tal vez estoy yendo un poquito más técnico, pero es lo que me lleva al pasaje. Primero, lo que nos enseña el pasaje es que el avance es irresistible. El avance del reino es irresistible. El reino de Dios interrumpe en la historia con un poder imparable. Así que desde los días de Juan hasta que el Señor venga por segunda vez, el cielo ha interrumpido en la historia, en la tierra, y nadie va a poder detenerlo. Así que puedes quejarte, puedes decir que no es verdad, puedes decir que es una mentira, puedes decir que es algo que alguien nos dijo, nos trajo, pero el reino de los cielos ha interrumpido en la historia y nadie va a poder pararlo. Es lo primero que vemos. Lo segundo que vemos es que la oposición está contra el reino de los cielos. Entonces, al mismo tiempo que el cielo interrumpe la historia, el reino enfrenta una oposición feroz. Es imparable, pero recibe oposición. Los hombres violentos, como el mismo Herodes, que encarceló a Juan, intenta detenerlo por la fuerza. De hecho, cuando nació Jesús, ustedes recuerdan que querían detener el reino de los cielos. ¿Cómo? Matando a Jesús. Pero es imparable. Y esta es una realidad que el mismo Jesús experimentó camino a la cruz. Pensaron que matando al caudillo, a Jesús, podían detener el reino de los cielos. ¿Y qué pasó? La iglesia se estableció. Matemos a los apóstoles entonces, de manera tan brutal para que ninguno crea en Jesús. ¿Qué pasó? El reino de los cielos se expandió. Sigamos cazando cristianos. ¿Qué pasó? El más grande de los perseguidores de los cristianos se volvió el más grande de los pastores, de los evangelistas, de los predicadores. Entonces el reino de los cielos ha entrado en la historia y nadie va a poder detenerlo. Y esta es una realidad que el mismo Jesús, que los mismos apóstoles, que el mismo Pablo experimentaron. Lo tercero que vemos es que la determinación está en los que se sujetan.
Entonces, a pesar de la oposición, hay quienes con celo, con valentía, se aferran al reino de los cielos. No son revolucionarios armados como los celotes que querían instaurar el reino por la fuerza, como una especie de brigada militar, sino como una especie de celotes espirituales. Y es posible que Jesús estaba pensando en esto, en este grupo revolucionario que iba en contra de Roma, y decían, no son como ellos, no van por la violencia, pero son también como ellos, son como celotes espirituales. Son aquellos que, reconociendo el valor imparable del reino de Dios, están dispuestos a dejarlo todo para poseer lo que el reino de Dios les da. Es como haber encontrado la perla preciosa en medio de un campo. ¿Qué hicieron ellos? Vendieron todo el campo y se quedaron con la perla. ¿Qué es lo que creían los demás? Es que esto es una locura. ¿Cómo vas a vender todo un campo y quedarte con una perla? Así que es una decisión radical, es una lucha para entrar por la puerta ancha. ¿Qué tenemos en estos versículos? El reino de Dios ha entrado en la historia, va a ser imparable. Puedan venir naciones, puedan venir culturas e ideologías, nadie va a poder parar el reino de Dios. Pero eso significa también que va a venir oposición contra el reino de Dios. A veces muy simple, a veces muy grave. Y de hecho algunos cristianos de países cristianos o católicos creen que la persecución está en las escuelas cuando te dicen, ve el cristianismo. Tú que eres cristiano, bendígame, Señor. O bromas así, y resulta que cuando te vas a otro tipo de países la persecución es más brutal. Entonces, aquellos que han reconocido el valor imparable del reino de Dios y están dispuestos a dejarlo todo para poseerlo, de ellos es el reino de Dios. Es una decisión muy radical, es una lucha por entrar en la puerta estrecha. Y luego Jesús incluye esto, el que tenga oídos, que oiga. No es una frase casual, es un llamado a la acción. Es la voz del rey que exige una respuesta. ¿Por qué? Porque todos tenían oídos. Tú tienes oído, escucha. Porque hay quienes tienen oídos y no escuchan. Pero no es lógico. Si tienes oídos, escucha. Es que el que tenga oídos, escuche. La voz del rey exige una respuesta. El reino de Dios ha venido a la historia, va a sufrir violencia, van a ser cazados como animales. Pero el que se aferra a ese reino de Dios, de él es el reino de Dios. Entonces la cercanía al reino de Dios nos salva, porque uno puede estar cerca de Jesús o cerca de la verdad o cerca de una Biblia mismo. Pero Jesús quiere que nosotros respondamos de una manera. ¿Como quiénes? Como una especie de celotes espirituales. Que no nos dejemos, que no nos detengamos, sino que sigamos aferrándonos al reino de Dios. La fe no es admiración pasiva. No es yo tengo fe, voy a la iglesia, a veces hablo por aquí, por allá. La fe verdadera es asirse a Cristo con todas las fuerzas. No, pero eso es mentira, eso no. Me agarro de Cristo con todas mis fuerzas. Vendo todo y me quedo con la perla. Mis hermanos, muchos escuchan el Evangelio durante años, pero nunca responden verdaderamente a Cristo. Eso es una verdad. Algunos que dicen que han crecido en iglesias cristianas o familia cristiana, posiblemente tampoco escucharon verdaderamente el Evangelio y tampoco respondieron verdaderamente a Cristo. Así que, aunque nosotros estemos
constantemente teniendo la verdad frente a nosotros, eso no significa que nuestro corazón sea transformado. Lo admiran algunos, lo respetan, asisten a la iglesia, pero nunca se aferran a él con determinación, como quien ha encontrado un gran tesoro. El reino no es para los indiferentes, es para quienes se esfuerzan por entrar, no por obras, sino por fe. Los violentos, los celotes espirituales. Para ellos es el reino de Dios. ¿Que te van a cazar como oveja? Sí, pero me ha aferrado a Cristo. Para ellos es el reino de Dios. Y es la imagen de Juan el Bautista. ¿A quién vinieron a ver? A Juan el Bautista. ¿Qué está pasando con Juan el Bautista? Está en la cárcel a punto de ser condenado. El reino de Dios es para los que se parecen a Juan el Bautista, que van hasta las últimas. No se quedan sentados porque tienen muchas dudas. No, van y hacen lo que el Señor les manda hacer. Lo tercero es el mayor peligro es un corazón que nunca está satisfecho. Versículo 16. Pero ¿con qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, que dan voces a los otros y dicen, les tocamos la flauta y no bailaron. Entonces endechas y no se lamentaron, porque vino Juan que no comía, bebía, y dicen, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, miren, es un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores, pero la sabiduría se justifica por los hechos. Y aquí está el clima de toda la sección, de todo el pasaje, porque la verdadera causa de la incredulidad no es la falta de evidencia, no es la falta de profetas, era la dureza de corazón. Y Jesús utiliza una ilustración brillante y cortante, parte de la vida cotidiana de ellos y posiblemente parte de nuestra vida también. Él va a comparar a aquella generación como niños malcriados sentados en una plaza de mercado que se quejan porque sus compañeros no juegan el juego que ellos están queriendo. ¿Qué dice el versículo 17? Tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Cantamos endechas y ustedes no lloraron. ¿Qué significa todo esto? Es el retrato de una generación caprichosa y descontenta que quiere que todos bailen al son de su propia música. Porque si no estás de acuerdo conmigo, entonces eres un machista, un misógino. Porque estamos en contra de la discriminación, pero ellos mismos son los primeros en discriminar. Porque no nos gusta que nos digan las cosas en redes sociales, pero ellos mismos son los primeros en hacerlo. Entonces, Jesús compara a esta generación con estos niños malcriados, que Agustín Laje lo dirá como generación idiota. Porque si el juego es una boda, dice, quieren que todos bailen. Pero si es un funeral, quieren que todos lloren. Pero todos los niños no se ajustan a su juego y ellos se enojan. Porque ellos no están jugando el juego que yo quiero que jueguen. Son niños malcriados. Esta es la generación, son niños malcriados. Y Jesús aplica la parábola directamente porque dice, porque vino Juan que no comía ni bebía, como un estilo de vida completamente entregado al Evangelio. Y ellos dicen, tiene un demonio. Porque ¿por qué no juega con nosotros? A tener algo malo. Son como niños caprichosos en la escuela que dicen, ¿por qué no juega ese niño? A tener algo malo. Es raro. Ese es Juan el Bautista. Porque no se adaptaba a lo que ellos estaban tocando, entonces es raro. Y después dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, o sea, completamente distinto a lo de Juan el Bautista. Y por eso la pregunta de Juan el Bautista. Sí, el Hijo del Hombre sí come y bebe, participando de la vida social, y dicen, este es un glotón, este es un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y pecadores.
Entonces, observe el patrón, porque no había manera de complacerlos. Ellos se sientan en la plaza y dicen, no, tiene que ser así. Viene Juan el Bautista completamente distinto a ellos y dicen, no, tiene demonio. Pero viene el Hijo del Hombre que se ajusta a lo primero que ellos estaban queriendo y dicen, no, ya no queremos eso, queremos otra cosa. Así que es un glotón y un borracho. No había forma de complacerlos. Primero rechazaron a Juan el Bautista porque era demasiado severo, demasiado radical, demasiado incómodo. Lo acusaron de tener un demonio, una acusación que bajo la ley del Antiguo Testamento significaba la pena de muerte según Deuteronomio 13. Pero después rechazaron a Jesús, el Hijo del Hombre, porque era demasiado cercano. Juan el Bautista era demasiado severo, demasiado antisocial. Pero Jesús es demasiado cercano a los pecadores, demasiado misericordioso, demasiado amable. Entonces le acusaron de glotón, de borracho. Otra acusación capital de Deuteronomio 21, una acusación que también le daba la muerte. Entonces no había forma de complacerlos. Que si haces esto, ya no estoy de acuerdo, porque quiero otra cosa. Que si empiezas a hacer esto, mejor no, mejor lo anterior. Y son como niños malcriados, que te dicen la verdad porque estás buscando la verdad. No, es que creo que no es la verdad, no estaba buscando eso. Entonces son como niños malcriados. Y esta es la raíz del problema de esa generación. Nunca tuvieron la delicadeza ni el ansia de buscar la verdad. Estas personas no buscan la verdad. Siempre buscando una excusa para no arrepentirse. No buscan la verdad. Nosotros vivimos en una generación que no busca la verdad. Así que por más verdad que le demos, no van a estar satisfechos. Y no solo la generación, también son personas puntuales que no están buscando la verdad. Están buscando excusas para no arrepentirse. Su corazón estaba decidido a no someterse a Dios. Y por eso usaban cualquier pretexto para rechazar a los mensajeros. Entonces escucharon la pregunta de Juan y dijeron, ahí tengo la excusa. Capaz él no era. Y por ende Jesús no era. Pero solamente es una excusa. Que los cristianos son esto y aquellos. Que hablan de la iglesia, que es la iglesia de los santos, pero un hermanito peca, entonces no es. No es la iglesia. No es esta, me voy a otra. Y solo están buscando excusas para no arrepentirse. Ellos no buscan la verdad. El problema del incrédulo no es la falta de pruebas, sino un corazón que no quiere someterse a Dios. La evidencia está ahí. Los milagros están ahí, el mensaje está ahí, pero el orgullo y el egoísmo lo cegaron. Y este es el espejo más doloroso para nosotros, mis hermanos, porque nosotros vemos el mismo patrón hoy. A la iglesia se le acusa de ser anticuada, severa, cuando predica del arrepentimiento. Y se le acusa de ser permisiva y mundana cuando muestra gracia a otros. Entonces no estamos de acuerdo. O damos gracia o qué mismo. ¿Qué quieres de la iglesia? No, es que es demasiado severa. Entonces, ¿te damos gracia? No, es que es demasiado permisiva. Entonces, ¿qué quieres? El problema no es el mensaje, el problema es el corazón del oyente, del incrédulo. Que son demasiado severos o son demasiado abiertos. ¿Qué son? Pero ni estás contento con uno ni con otro. Esa es la generación. Y también es un espejo para las iglesias. Que quiero que la iglesia funcione. Va funcionando. No me gusta la iglesia. Antes estábamos mejor. Que tiene que ser así. Bíblico. Pero bíblico. Ok, hagámoslo bíblico. No, demasiado severo. Antes estábamos mejor. ¿Qué quieres? Jesús dice, son como niños malcriados. El mismo evangelio produce dos respuestas. Para algunos, humildad y fe, pero para otros, endurecimiento y rechazo. La diferencia nunca está en Cristo. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. La diferencia siempre va a estar en el corazón.
Mis hermanos, este pasaje nos presenta tres privilegios enormes que esta generación y nosotros tenemos. Ellos escucharon al mayor de los profetas, Juan el Bautista, cuya misión era preparar el camino del Señor. Y otra vez me pregunto, ¿quién escuchando a Juan el Bautista, viendo su vida, va a decir que es falso? Hay que ser incrédulo para no ver eso. Y luego ellos también recibieron la llegada del reino, el cual está enmarcado en la interrupción con poder en la historia. Ellos tuvieron el privilegio de conocer personalmente a Jesús. ¿Saben lo que es eso? Porque todos soñamos en algún momento llegar a terminar nuestra carrera, ir con Jesús, que Él nos reciba. Como ya lo habíamos hablado, terminando la carrera con un vasito de agua. ¿Dónde está mi corona, Jesús? No, aquí está un vasito de agua. ¿Dónde está mi mansión, Jesús? No, un vasito de agua. Pero ver a Jesús ahí. Pero esta generación conoció personalmente a Jesús. Es un privilegio enorme. Y aún así, no creyeron. Ese es el problema del inconverso, del incrédulo. Aún Jesús viniendo delante de ti, en su palabra, en su obra, el incrédulo no va a creer. Porque el problema no es la evidencia, el problema está en el corazón. Y sin embargo, muchos permanecieron incrédulos, teniendo al mayor de los profetas, viendo la llegada del reino, conociendo personalmente al rey, no por falta de evidencia, sino por la obstinación del corazón. Y esto nos prepara perfectamente para la dura verdad que vamos a ver en 15 días, con Mateo 11 del 20 al 24, donde se responderá una pregunta inevitable, la pregunta que todos deberíamos hacernos. ¿Qué hace Dios con quienes reciben tanta luz y aún así no se arrepienten? ¿Qué hace Dios? ¿Qué va a hacer Dios? Esa es la pregunta que vamos a responder el próximo sermón. Hoy la pregunta de Jesús no es para la multitud de Capernaum en Galilea, es para ti, para mí. No basta admirar a Jesús, no basta conocer la Biblia, no basta haber crecido en la iglesia o haber tenido alguna experiencia religiosa o pensar que Dios te habla constantemente, no basta. No basta. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Has respondido verdaderamente al Rey o solamente has convivido con su mensaje? Así que déjame hacerte algunas preguntas más directas. ¿Estás jugando con fuego? ¿Tienes tus propias expectativas de cómo Dios debería actuar? ¿O cuando Él no se ajusta a tu plan, te enfadas, dudas o buscas alguna excusa para no seguirle? ¿Cómo eres? ¿Como Juan el Bautista, como esa generación de niños malcriados? El Rey está llamando. La única música que deberíamos escuchar es la que el Rey pone, no la tuya, no la mía. Así que hoy no te vayas de aquí sin responder. El que tiene oídos, que escuche.